Hola, ¿qué tal? Qué gusto volverlos a tener en su esencia. Estas semanas hemos estado hablando cuál es el camino a la cruz. La semana pasada empezamos que el camino a la cruz empezó en el monte de Getsemaní. Y luego también ahí arrestaron a Jesús. Pero ¿qué pasó después del arresto de Jesús? Y eso es lo que hoy empezaremos a hablar. Porque el segundo paso para ir a la cruz es que tenía que ser llevado al templo. ¿Verdaderamente Jesús fue llevado al templo? ¿Se le juzgó correctamente a Jesús? ¿El juicio que se le hizo a Jesús, se violaron sus derechos o no? Hoy aprenderemos cuál es ese camino para que podamos ir y tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, el camino a la cruz en el templo. Y Mateo capítulo 26, versículos 57 al 68. Mateo capítulo 26, versículos 57 al 68 dice así: los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se había reunido con todos los maestros de la ley, los ancianos y los escribas. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poderlo condenar a muerte. Pero no lo encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero por fin se presentaron dos falsos testigos que declararon que Jesús dijo que iba a destruir el templo de Dios y lo podía reconstruir en 3 días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús: ¿no vas a responder a estas denuncias que están contra ti? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno, en el nombre del Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Pero no solamente esto, de ahora en adelante me verán sentado a la derecha del Padre y viniendo también en las nubes del cielo. El sumo sacerdote exclamó: ha blasfemado. Rasgándose el sacerdote las vestiduras: ¿para qué necesitamos más testigos? Miren ustedes mismos, han oído la blasfemia. ¿Qué piensan ustedes de esto? Merece la muerte, le contestaron a Caifás. Entonces algunos le escupieron el rostro a Jesús, le dieron puñetazos, lo abofeteaban y también decían: si tú eres el Cristo, adivina quién te pegó. Creo que ese fue el segundo paso para poder ir a la cruz: confrontar al sistema religioso de aquel tiempo. ¿Quién era Caifás? ¿Quién era este concilio? ¿Qué hicieron con Jesús? Viendo las escrituras, la manera en que a Jesús se le juzgó, se violaron todos sus derechos. Algunos dicen que por lo menos 77 derechos que decía la ley que se tenían que tener, por lo menos 77 de ellos se violaron en Jesús.
Pero veamos, ¿qué hizo? Dice que cuando arrestaron, lo llevaron ante Caifás. Y no lo llevaron, lo más tremendo es que no lo llevaron al templo. Lo tenían que haber llevado al templo, pero no llevaron a Jesús al templo. Porque si nosotros seguimos leyendo también el libro de Marcos, como Lucas y Juan, que también relatan este suceso, nos hablan que no fue llevado al templo, sino fue llevado a la casa de Caifás. Creo que aquí fue uno de las cosas que violaron. No se podía juzgar a alguien en la casa del sumo sacerdote. No era el lugar apropiado. No era el lugar. Es como que aquí en un lugar te hicieran lo mismo. En una casa de alguien te quisieran juzgar y te dirían, no es el lugar adecuado. Por eso hay juzgados para poderlo hacer. Pero en ese caso, en eso, llevaron a Jesús ante Caifás. Y también dice que se reunió el grupo de personas o el Sanedrín, que se dice que posiblemente, o el concilio también conocido así, entre 71 personas, entre ellos escribas, entre ellos maestros de la ley, sacerdotes que sabían la ley o que hablaban de la ley. Y fueron ellos quienes empezaron a juzgar a Jesús. Dice que con el fin de poderlo matar. Es decir, ellos, antes de apresar a Jesús, ya habían tenido varias reuniones con el fin de matarlo. Esto era ilegal. Pero cuando empezaron a planear la muerte de Jesús o el asesinato de Jesús, y mira quiénes fueron, quienes planearon el matarlo. No fueron los romanos, sino fue su mismo pueblo, aquellos que profesaban conocer a Dios. Esto sucedió cuando Jesús resucitó a Lázaro. Imagínate lo que la gente, al ver que Jesús levantó a alguien entre los muertos y que tenía días que había muerto. ¿Cuánta gente empezaba a seguir a Jesús? Pero ellos odiaban a Jesús por la envidia, porque no tenían el impacto ellos como Jesús lo tenía. Lo que ellos no reconocían que ese impacto era porque lo que él hablaba lo vivía. Aún la misma gente decía, tú nos hablas con autoridad, no como aquellos que nos hablan. Porque Jesús no solamente hablaba con palabras, sino su vida relataba su vida con Dios. Y creo que esa es la mejor manera de cómo podemos anunciar a Jesús a través de nuestra vida. Y no solamente Jesús lo hablaba, lo vivía, pero también había señales, también había milagros, había restauraciones. El milagro de haberlo levantado entre los muertos, a cuánta gente ciega levantó, a cuánta gente enferma sanó. No solamente es hablar la ley, sino se había perdido algo sobrenatural, se había perdido la esencia de Dios. Porque Dios no es solamente de palabras, sino de poder. Eso es lo que sucedía. Entonces ellos ya habían tramado todo esto. Ya lo habían planeado, poderlo matar, pero buscaban ocasión para poderlo agarrar. Y un hombre llamado Judas lo entregó por 30 monedas. Imagínate, vendió a Jesús. Pero ¿quiénes dieron esas monedas? ¿Quiénes otorgaron esas monedas? Entonces, cuando arrestaron a Jesús fue ilegal, porque no tenía ninguna causa por qué tenían que haberlo juzgado. Arrestan a Jesús ilegalmente. Cuando lo presentan ante Caifás y no en el lugar apropiado, porque fue en la casa de Caifás, creo que no era el lugar adecuado. Y empiezan a buscar gente para que digan falsos testimonios, para que levantaran mentiras contra él. Cuando según la ley, nadie podía hacer esto. Previamente, antes de que se arrestara a alguien, era porque ya tenían los testigos, porque ya tenían todo. Por eso es que lo arrestaban, para que pudiera decir qué había pasado. Pero con Jesús no. La Biblia te dice que entonces ellos buscaban quienes podían acusarlo a Jesús.
violaron todos sus derechos, violaron aún la ley. Lo más tremendo aquí es que muchos pueblos en el tiempo de Moisés admiraban la ley, cómo ellos se regían, porque se les hacía una ley de lo mejor en todos los aspectos, lo admiraban. Imagínate entonces, el problema no es que sepamos la ley de Dios, el problema es que muchas veces los que profesamos conocer a Dios la aplicamos de una manera incorrecta, la aplicamos con fines personales, la aplicamos con fines para que nosotros podamos tener renombre, conocidos, poder ocupar lugares prominentes. Ese es el sistema religioso. Recuerda, ¿qué es lo que dice la Escritura? Tomaron a Jesús, lo llevaron a la casa de él, se juntan toda la gente, ahí todo el concilio, con el fin de poderlo llevar a la muerte. Dos hombres dijeron una gran mentira, que Jesús había dicho algo, y él dijo que iba a destruir el templo, pero que lo iba a poder levantar en 3 días. Según la ley, cuando había testigos, tenían que concordar en todo. Y ellos no concordaban en todo. ¿Y qué fue lo que hizo el sumo sacerdote Caifás? Se levantó y le dijo: ¿qué dices tú? ¿Qué dices, Jesús, de todos estos hombres que te están acusando? Jesús dice que callaba. A veces creo que las batallas se ganan más callado que hablando, porque en la mucha palabrería luego no falta pecado. Jesús sabía todo lo que ellos le estaban diciendo, pero él callado. Este sumo sacerdote le dice: dímelo con juramento, júrame que tú eres el Cristo y el Hijo del Dios vivo. Le hizo una pregunta, pero primero te conjuro. Tenía que decirle por juramento que lo que iba a decir era verdad. Lo que Jesús respondió fue una verdad. No dijo una mentira. Jesús dijo quién era. Pero ¿por qué le preguntó? ¿Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y le dijo, tú lo has dicho. Y no solamente esto, sino me van a ver a la diestra del Dios Todopoderoso y también venir en las nubes. Y fue cuando él dijo blasfemia. Aquí vemos también cuántas cosas se violaron de Jesús. Algunos dicen que violaron más de 77 leyes escritas en la ley. Una, no podía ser juzgado en una casa. 2, tenían que tener testigos previos. Ellos hasta pagaron. Imagínate cuando la Biblia dice, según la ley, no levantarás falso testimonio contra alguien. Ellos hasta pagaron. Tenían que haber arrestado por una causa, no tenían causa, y su causa era envidia de ellos. Cuando Jesús se presentó ante el Sanedrín, o lo llevaron ante el Sanedrín, o ante el concilio, o el consejo de ancianos, que era la suprema corte, la que llevaba las leyes supremas, no tenía nadie que lo defendiera, que estuviera alguien para poder defender su causa. Violaron también sus derechos de él. Y la palabra del sumo sacerdote Caifás no solamente fue juez, sino acusador. Eso era violar también una de las cosas. No solamente, escucha, no solamente aquí actuó como juez, sino también como un acusador. Eso era violar también la ley. Y le dice, por conjuro te digo que me digas la verdad. Jesús le dijo la verdad. Cuando Jesús hizo esto, dice que él se rasgó las vestimentas sacerdotales. Aquí también el sacerdote violó la ley. No lo podía hacer porque era una vestimenta sacerdotal, señores. Y él rasgó su vestido, violó la ley. Aquellos que estaban para que podían llevar y que se hiciera la ley, que se pudiera llevar y caminar en la ley, eran los principales
que infringían la ley. Y creo que el sistema religioso a veces usa todas las cosas en contra, porque hay cosas en el corazón que guarda la gente. Dios conoce el corazón de la gente. ¿Por qué? ¿Cuál era la causa que ellos querían matar a Jesús? La envidia. ¿Hasta cuánto puede llevarte la envidia? Hasta quitarle la vida a los demás. ¿Hasta cuánto puede llevarte la envidia? Levantar a la gente para que se levante, que levanten falsos testimonios, que paguen, que hagan cosas incorrectas. ¿Cuánto poder tiene la religión para poder llevar a la muerte a la gente? ¿Sabes que en el tiempo de los judíos, como estaban bajo el yugo romano, ellos no podían llevar a alguien a juicio a muerte porque estaban bajo el yugo romano? Mas sin en cambio ellos lo empezaron a hacer. La manera en que los judíos tenían que matar a alguien que blasfemaba era pedradas o lapidación. Por lo menos había 3 causas por lo cual apedreaban a una persona. Y una de ellas era los hijos que le faltaban el respeto a los padres, según la ley. Aquellos que adulteraban o tenían pecados sexuales o que hacían pecado sexual. Pero también los que blasfemaban contra Dios. Para ellos lo que Jesús dijo fue una blasfemia. ¿Y qué es lo que ellos procedieron? Y todavía les preguntan, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Era de estar de acuerdo? ¿O se le tenía que haber juzgado correctamente? Tenían que tomar la ley, la palabra, pero él les dijo, ¿están de acuerdo? Y como en aquel tiempo la gente le había dado una autoridad o también había tomado el sumo sacerdote una autoridad que no tenía. Es decir, que la palabra del sumo sacerdote era la palabra más alta, como la misma voz de Dios, como Dios mismo. Pero no era lo que Dios les había dado a los sumos sacerdotes. Cuando tú lees las escrituras, aún los sumos sacerdotes, aún los sacerdotes, antes de presentarse ante Dios, tenían que ellos tenían que haber presentado un sacrificio para estar bien delante de Dios. Este sumo sacerdote, en el tiempo de Moisés, si él hubiera entrado al lugar santísimo, hubiera caído muerto por todo lo que él había hecho. El sistema religioso pone cargas sobre los demás que ellos mismos no la llevan. Obligan a los demás, juzgan a los demás y ni ellos mismos las cumplen, ni ellos mismos las llevan a cabo. Creo que la religión, en vez de darnos vida, nos lleva a la muerte. En vez de darnos luz, nos lleva a oscuridad. Creo que la religión, en vez de tener una relación, nos lleva a sistemas de reglas. Creo que la religión, en vez de llevarnos a un bien y por el camino de la vida, nos lleva por un camino de muerte. Creo que la religión ha traído más dolor a la gente, porque Jesús nunca nos habló de haber puesto una religión, sino de tener una relación. Hay una gran diferencia entre religión y relación. Cuando uno tiene una relación, puede ser diferente, señores. Cuando uno tiene religión, solamente marca las normas, las reglas, y ellos mismos no las cumplen. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántos de nosotros podríamos llevar nuevamente a Jesús a la cruz? ¿O cuánta gente tú y yo le hemos llevado a la gente a morir? En vez de darles vida, esperanza, amor, el sistema religioso llevó a Jesús a la muerte. Siguiendo leyendo las Escrituras, también nos habla que el segundo suceso de cuando Jesús fue arrestado fue la negación de Pedro. Pedro negó a Jesús.
Ya no solamente el sistema religioso, sino sus discípulos y el hombre que le dijo, no, yo no lo voy a hacer. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. Leyendo el libro de Mateo capítulo 26, versículo 69 al 75, nos habla en este tiempo donde a Jesús se le estaba juzgando, nos habla cómo Pedro negó a Jesús. El sistema religioso y todavía aparte la gente que lo estaba siguiendo a él ya. Y 3 veces lo nega Jesús, lo negó Pedro a Jesús. La Biblia dice que una mujer que servía como criada o como sirvienta, como uno le diría, ella le dijo, tú eras un seguidor. Y él, la manera de negarlo fue, no es cierto. Dice que saliendo de ahí, pero dice que cuando negó a Jesús lo dijo enfrente de todos, no es cierto, yo no conozco a ese hombre. La segunda negación fue más tremenda, porque otra mujer lo ve y le dice, tú también lo seguías a él. Y dice la Biblia que él juró que no, cuando la misma Biblia y la ley decía que no juráramos. Y tercer negación, fíjate a qué punto te lleva. Una, dijo no lo conozco. 2, con juramento. Y la tercera vez dice que con maldiciones, escucha, maldiciones. Y con juramento, nuevamente, dijo no lo conozco. No una vez, 3 veces lo hizo. Y dice la Biblia que fue cuando cantó el gallo y él recordó las palabras de Jesús. Por eso creo la importancia de orar. Por eso Jesús les dijo, velad y orad. Para que cuando vengan tiempos difíciles, aun cuando su vida, aun cuando las situaciones se estén poniendo muy difíciles, ustedes no se retracten en quien han confiado y han creído. La Biblia dice que él se fue y lloró amargamente. Le dolió hasta el corazón. Le dolió todo a él. Quiero decirte que esto es el camino a la cruz. Que gente que muchas veces profesa conocer a Dios puede levantarse contra ti. Y si tú has estado pasando, personas que profesan conocer a Dios, han pasado momentos que se te han levantado falsos testigos, que han levantado tantos falsos contra ti. Hoy te digo, permanece, sigue adelante, mejor calla, sigue adelante. La Biblia dice también otro de los derechos que rompieron de Jesús. Dice que empezaron a bofetearlo a Jesús. Dice que le escupieron en la cara. Imagínate un escupitajo en la cara. Es algo de lo más vergonzoso, de lo más con una gran bajeza. Lo abofeteaban, le tapaban la cara y lo apuñeteaban. Según la ley, eso no se podía hacer. Según la ley, lo que él estaba haciendo era incorrecto. Ahí estaba el sumo sacerdote y el Sanedrín, quien podrían prohibírselo, decir, no se trata a un hombre así. Aunque haya sido alguien terrible, Jesús no le gusta, a Dios no le gusta que una persona sufra a tal magnitud. Mas sin en cambio, ellos lo vieron y no dijeron nada. Estaban violando los derechos de Jesús. ¿Cuántos derechos más rompieron? Bastantes. Solamente te he mencionado algunos. Lo llevaron no al templo, aunque tenía que ser llevado al templo, pero no lo hicieron. Lo hicieron en una casa. Se juzgó y lo arrestaron sin tener ninguna prueba. Pagaron para que fuera entregado y pagaron para tener falsos testimonios. Esos 2 hombres también que dijeron lo que Jesús no había dicho, los tomaron como una verdad. El mismo Caifás hizo juez y también un acusador, violó otro. El mismo rasgó su vestido cuando no tenía que haberlo hecho. Viendo cómo a Jesús lo golpeaban, ellos no dijeron nada. Y todo lo hicieron
por la envidia. Dios sabe tu corazón y sabe qué es lo que te mueve a hacer las cosas. La Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios conoce cuál es tu corazón y con qué fin lo haces. Y tú mismo lo sabes muchas veces también. Caminemos rectamente, tengamos una relación con Él y con Jesús y no una religión, ya que la religión te lleva a la muerte, te lleva a la ceguera, te lleva a destruir a los demás, te lleva a la envidia, te lleva a la codicia, te lleva a buscar el renombre en vez de estar bien con Dios. Nunca neguemos a Jesús, aún cuando estemos pasando momentos muy difíciles. Creo que por eso nos dijo cómo se empieza el camino a la cruz, y es buscando a Dios. Espero que este mensaje pueda ayudarte en tu vida para seguir caminando a la cruz. Recuerda que la Biblia dice, aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Dios te bendiga. Gracias por entrar a Su Esencia, y solamente quiero recordarte que tenemos 4 servicios presenciales: 9 de la mañana, 11, 1 y 7 de la noche, en Calzada Zaragoza, número 839. Estamos en el callejón, estamos junto al Hotel Hollywood, a 300 metros del Metro Zaragoza o del Metro Férreo Agrícola Oriental. Tú puedes seguirnos, tú también nos puedes escribir y con gusto podemos responderte. Háblanos por teléfono y con gusto también podemos responderte. Si tienes alguna necesidad, alguna petición o algún consejo que necesites, por favor, háznoslo saber y con gusto estaremos para servirte. Y con esto quiero terminar. Tú y yo somos la esencia de Dios aquí en la tierra. Dios te bendiga.